Hermanos, esto es Iglesia en Salida, soy Giovanni Krawinkel, desde Roma, Vaticano, en donde he estado en la cobertura especial por el cónclave que eligió al sucesor de San Pedro, número 267, el Papa León XIV. Aquí está la sede de la Iglesia Católica, la Santa Sede. Y muchos pues tienen su visión del Vaticano, muchos no saben, incluso como católicos, cómo es la estructura interna de trabajo a nivel pastoral del servicio en la fe que hace nuestra iglesia. Se quedan en verla como una institución, quizás meramente la parte política que la iglesia hace, siendo un estado con un presidente, con un jefe de gobierno, y también con políticas de trabajo, a través de una constitución, anunciando el evangelio, predicando el evangelio, se llama en español. Esta constitución define lo que son los organismos que llevan adelante la pastoral de la iglesia para llevar el anuncio del evangelio a todo el mundo. Y esos organismos pues tienen una vida dinámica, tienen lo que se llaman los prefectos. Léase esa constitución que fue modificada por el Papa Francisco para que fuera más ágil, y a pedidos de las constituciones generales cuando él fue electo, de que tuviera un consejo de cardenales que le ayudaran en el gobierno. Y el Papa Francisco, al modificar esta constitución, pues nos revela cómo es esta estructura. Así que bueno, lo primero, pedirle que la lean. Y lo segundo, pues saber que la iglesia en estos organismos intenta, a través de los hombres que trabajan en ella, que lleven este evangelio a todo el mundo, sobre todo los más débiles, los más pobres, etcétera, a través de su propio trabajo pastoral. En eso entran en juego los obispos. Y el programa que voy a compartir con ustedes hoy, que lo he hecho aquí en Vaticano con dos obispos amigos de la República Dominicana, son agustinos, los dos obispos de la Orden de San Agustín. Han estado en las parroquias, particularmente en mi parroquia Santa María Reina de Santo Domingo, en La Vega, en la parroquia San Agustín, han estado allí. Y además porque trabajan, uno en la curia romana, y estuvo asistiendo al Papa Francisco, y ahora llega un hermano agustino al pontificado, y el otro pues con doble amistad con el Papa León, porque además de que es agustino, es peruano. El Papa León XIV, recuerden, es un fraile agustino que fue superior por más de 10 años, se conoce bien la orden y caminó el mundo visitando a sus hermanos agustinos. Pero además fue el prefecto del dicasterio para los obispos, un trabajo en la curia romana muy importante, de las fichas más cercanas al Papa, que despachaba cada sábado con el Papa. Y estos dos obispos, ese peruano agustino, es ahora el secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano. Quiero compartir con ustedes el diálogo que tuve con ambos obispos aquí en el Vaticano, luego de ser electo el Papa León XIV, su hermano agustino, y que nos revela esa humanidad que tiene el Papa León XIV, nos revela su dinamismo a través de ser un sacerdote y obispo misionero, y también nos revela su capacidad en estos organismos vaticanos para llevar adelante la iglesia, confirmando que el Espíritu Santo fue el que se movió para que esto saliera, porque muchos incluso hasta apostaron dinero pensando que no sería así, pero no reconocieron la verdadera labor de la iglesia. Este es el programa del día de hoy, Iglesia en Salida, desde Roma, Vaticano.
Soy Monseñor Luis Marín de San Martín, su secretario de la Secretaría General del Sínodo. Un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan en Televida. Yo les animo a no dejar pasar este momento que estamos viviendo tan hermoso en la Iglesia. Bueno, empezamos esta entrevista con un querido obispo, sacerdote, agustino, que ha estado en la República Dominicana, que ha hablado antes con nosotros, con los medios de comunicación de la Iglesia Católica en la República Dominicana, Monseñor Luis Marín. Gracias por recibirnos, Monseñor. Es una alegría estar con ustedes. Bueno, Monseñor, pues usted obispo agustino y viene un agustino al pontificado. Qué alegría oír esa noticia. ¿Cómo se siente usted de esto? Con una enorme alegría, puede imaginar, con una profundísima alegría. Cuando escuchamos el nombre, Roberto Francisco, no hizo falta mucho más. Pues una explosión de alegría de todos los agustinos que estábamos escuchando, que estábamos asistiendo al acontecimiento. Al mismo tiempo también, a partir de esas emociones profundas que están, yo siento un profundo agradecimiento, un gran agradecimiento, porque los cardenales electores han sido instrumento de Dios. Cuénteme, Monseñor, de este nuevo Papa León XIV y que viene del alma de la orden agustiniana, pero también muy importante porque viene de trabajar en el clero vaticano, en ese dicasterio de los obispos, con ese conocimiento vasto que ya adquirió en poco tiempo. Por una parte, tiene alma agustiniana, él es agustino, él se presentó como hijo de San Agustín. Que esto no debe considerarse desde una perspectiva como cerrada, de grupo cerrado, que marca diferencias, sino es el aporte que uno puede hacer desde el modo que tiene de seguir al Señor, la propia espiritualidad. Es una espiritualidad inclusiva. La Iglesia se enriquece con los diferentes carismas. Nosotros somos agustinos y aportamos a la Iglesia nuestro ser agustino. Pero esto es en la Iglesia, dentro de la Iglesia. El padre Robert Prevost ha tenido siempre una enorme disponibilidad, y es parte también de nuestro carisma, a las necesidades de la Iglesia, disponible a lo que Dios quiera de él. Y ha servido a la Iglesia como prior general de los agustinos, dentro de la orden de San Agustín, y en un momento dado el Papa Francisco le pidió ser obispo en Chiclayo, en Perú, y fue allí. Vida diocesana, vida de pastor, en una diócesis concreta en Perú. Y después el Papa lo llamó a Roma a un servicio en la Iglesia como prefecto del dicasterio para los obispos. El dicasterio que se ocupa de la selección de los obispos, de todo lo que se refiere al episcopado, a los obispos. Y ha estado sirviendo a la Iglesia con mucha naturalidad desde aquí. Agustino, siempre es agustino, pero en ese servicio a la Iglesia tiene una perspectiva amplia. Y ahora no nos debe quedar duda que es el Papa de todos, no el Papa de un grupo. El Papa de toda la Iglesia. Ni el agustino, ni el peruano, ni el norteamericano. El Papa, y bueno, dicen que con ascendencia dominicana y tal, y bueno, habría que ver, hay una mezcla de Hay un árbol grande, pero eso sí que pero eso es una buena noticia. Una buena noticia, un hombre inclusivo, un hombre que conoce las culturas, que integra las culturas, que es de todos, y ahora es el Papa de toda la Iglesia, el Padre común. Todas las parroquias agustinas sacando las fotos ahora cuando él visitó. Sí, cuando visitó, porque fue prior general durante 12 años. Sí, muchísimo. Y eso es interesante también, fue un prior general a pie de obra, a pie de calle. No dirigía la orden desde un despacho en Roma, dictaba y desde aquí, no. No es nuestro estilo. Él ha visitado toda la orden. La orden de San Agustín está extendida por todo el mundo, los 5 continentes, está en los 5 continentes. Ha visitado varias veces todas las comunidades para hablar con los frailes, para conocer su trabajo, para hablar con la gente. O sea, un papa que ha estado a pie de calle. Ese ha sido su estilo de gobierno, un estilo muy sinodal, un estilo pues, de inclusivo, un estilo de escucha, de participación, y esto yo creo que lo llevará también. Bueno, y definitivamente haber estado en este dicasterio de los obispos, que no solamente es la elección, sino me imagino que también el acompañamiento, ver la situación de los obispos donde están, y son cerca de 5.000 obispos, ¿no? Pues sí, en el mundo. Sí. Es un número amplio de conocimiento, y bueno, eso habla también de la continuidad, porque estaba tan cerca de nuestro queridísimo Papa Francisco, que yo pienso que ahora nos toca conectarnos con León XIV
y guardar ese grato recuerdo, usted que trabajó tan cerca también del Papa Francisco, ver ahora que tendrá uno cercano para continuar, usted que está en el sínodo, qué maravilla. Eso es, la Iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ya decía el Papa San Juan XXIII, decía, la Iglesia no es un museo de arqueología, no es una colección de piezas de arqueología muertas, claro, qué muertas bueno. que contemplamos, sino es un organismo que tiene vida, que se va desarrollando. Entonces la Iglesia va siempre hacia adelante, va avanzando, fiel al Evangelio, no se puede inventar un Evangelio distinto, no puede inventarse dogmas diferentes, es lo que es. La Iglesia es el depósito de la fe, que decimos. Y desde ese depósito de la fe se encarna en un tiempo concreto. Se va desarrollando, no es lo mismo el mundo del siglo XV o del siglo III al 2025, es diferente el mundo. Hay que llevar el Evangelio, vivir el Evangelio, pero con formas, características, circunstancias y aspectos diferentes en una época y en otra. Entonces la Iglesia va hacia adelante, siempre. Es un proceso, inicia procesos. Cada papa, por otra parte, tiene su propia personalidad. No es fotocopia de la anterior, ninguna persona es fotocopia de otra. Todos somos únicos, todos somos irrepetibles, con nuestra personalidad, con nuestra formación, con nuestro modo de ver la vida, todos amando profundamente a la Iglesia, todos unidos en Cristo Jesús, todos cristianos, sí, todos, pero cada uno lo vive de maneras distintas, diferentes carismas, diferentes vocaciones, diferentes ministerios y diferentes personalidades. Por tanto, ¿hay continuidad entre Papa León XIV y Papa Francisco? Hay continuidad, no se va a saltos. Papa León ha sido un hombre de Francisco, fue el Papa León quien lo nombró obispo de Chiclayo, quien lo trajo a Roma como prefecto del dicasterio para los obispos, quien le recibía prácticamente todos los sábados se encontraban para el nombramiento de obispos y para hablar de otras cosas, todos los sábados por la mañana le recibía. Luego lo creó cardenal, lo nombró cardenal del orden de los obispos. Hay una sintonía, nosotros que lo conocemos, está en esa sintonía porque tanto Papa Francisco como Papa León son hijos del Concilio Vaticano II, de la eclesiología que está en el Concilio Vaticano II, los dos. Hay continuidad, hay igualdad, es fotocopia el Papa Francisco y el Papa León, no son fotocopia. Hay otro estilo, cada uno tiene su estilo y hemos visto el Papa León tiene otro estilo. Ya lo vimos desde que salió al balcón. Otra manera, es otro estilo. O sea, es continuidad en la línea de una iglesia, lo dijo él, iglesia inclusiva, iglesia sinodal, la lucha por la paz, los pobres en el centro, la lucha por la justicia, la comunión, continuidad. O sea, estilo diferente. Y luego también, pues la iglesia va hacia adelante. Veremos los retos que tenemos los próximos años. El Papa León responderá desde su modo de ser, desde su estilo, a los retos que nos vienen. Entonces, yo diría, hay continuidad en la discontinuidad. Continuidad en la discontinuidad. Pero en la comunión. Siempre en la comunión y en la eclesialidad. En la centralidad de Cristo y en la vivencia eclesial. Y el Papa Francisco pues le deja una gran tarea porque el sínodo está en la etapa donde ya lo cocinamos, pero ahora tenemos que comérnoslo. Eso, estamos en la etapa de implementación, que se llama, está muy definido. Es todo un proceso, la Iglesia es sinodal, toda ella, siempre, y el sínodo de los obispos potencia esta sinodalidad en la Iglesia. Entonces tuvimos la etapa de preparación, la etapa de celebración con la asamblea del sínodo de los obispos. En la que él participó. En la que él participó, en las dos sesiones. Sí, hablamos del Papa León, que es claro que sepan que participó en el sínodo. Participó en el sínodo, no solamente participó en las asambleas del sínodo. Exacto. Y participó en el proceso sinodal. Era miembro de algunos de estos grupos de trabajo, de dos grupos de trabajo que se han creado para después del sínodo. Y ha estado en la asamblea del sínodo de los obispos, tuvo intervenciones muy sensatas, y él es un hombre sinodal, tiene alma sinodal, porque es agustino y sobre todo porque es cristiano. ¡Wow! Qué buena noticia, y porque es cristiano, eso sin duda alguna. Entonces, y ahora estamos en esta etapa de implementación del proceso sinodal. Hay de cercanía a los obispos, de ver cómo podemos llevar a la práctica lo que dice el documento final. Lean el documento final, no es un documento para ponerlo en el estante y para olvidarse. Un cuadro. Hay que leer el documento final y vemos que es muy amplio, hay muchas cosas que hay que llevarlo a la práctica en cada diócesis, en las parroquias, y debemos saber cómo hacerlo. Pues estamos para ayudar. Toda la Iglesia no caminamos en soledad.
vamos en comunión, nos ayudamos, somos una familia, todos nosotros. Entonces, por una parte, queremos en esta etapa pues, ayudar a llevar a la práctica lo que dice el documento final para el desarrollo de la sinodalidad de la Iglesia, concreto. Y también evaluar todo el proceso, como estamos haciendo, que hay que insistir más, que es lo más importante, un poco. Ese es el proyecto que tenemos. Al final tendríamos una asamblea en 2028, aquí en Roma, una asamblea eclesial, como conclusión de todo esto. El Papa verá, lo presentaremos al Papa, porque el Papa es el presidente del sínodo, el presidente también de la Secretaría del Sínodo. Entonces veremos si quiere hacer algún retoque o si nos da a escuchar también pues, lo que él nos dice, lo que él quiere. Nosotros estamos al servicio. Claro. No es él al servicio nuestro, es lo contrario. Nosotros al servicio del Papa y al servicio de la Iglesia universal. Porque hablábamos antes del dicasterio para los obispos, pero podemos decirlo de todos los dicasterios. La curia romana está al servicio de la Iglesia local. Está al servicio de la Iglesia, de los obispos, de las diócesis. Es cómo ayudar, cómo poder ayudar para vivir con intensidad y con alegría el Evangelio y testimoniarlo al mundo que nos toca vivir. Bueno, monseñor, además me gustó ver su especialidad en Derecho Canónico y también en donde él fue profesor decía monseñor Lizardo en la entrevista, que fue su profesor también en varias áreas eclesiales. Y eso habla de una gran riqueza. Yo decía a los otros colegas periodistas, siempre lo tuvimos en las narices, su perfil y su cercanía. Sin embargo, a veces nos llevamos de la rueda que los medios dicen de sus candidatos y resulta que el Espíritu Santo siempre tiene una baraja eso ocurre. en la que sale. Aquí hay algo importante también, y es que la Iglesia, como usted decía, ha continuado. Y no solo él está continuando la labor quizás que hizo el Papa Francisco, que fue que le hizo obispo y cardenal, sino que mucha gente dice, se me parece el rostro joven de Juan Pablo II, tiene un rasgo de Pablo VI. Y yo decía, bueno, es buena señal. Habla de muchos, de seguir eso. Pero lo de León, es por, dicen que si es Fray León, que si es León XIII, que si es León Magno, y yo creo que quizás, ¿qué puede ser? Fundamentalmente es León XIII. León XIII. Todo lo demás también. Sí. León Magno, Fray León, el amigo de Francisco de Asís, es bonito, bonito también. También todo eso se puede incluir y por supuesto también todo tiene su sentido. Fundamentalmente él conecta con León XIII. ¿Quién fue León XIII? Primero fue un papa que supo leer los signos de los tiempos en una época muy difícil, muy convulsa. León XIII sabe leer, que necesitaba aquella época. Es un papa también de la apertura de la Iglesia al mundo social. El papa que inicia pues, un magisterio social importantísimo con la encíclica Rerum Novarum, todo lo que es la lucha por la justicia, la doctrina social de la Iglesia, que marca época con esta encíclica del Papa. Y yo, el Papa León XIII, pues también pues tiene esa unión también de escucha al Espíritu Santo y de lectura a los signos de los tiempos. Esta es una de las claves. También León XIII fue un papa muy cercano a los agustinos. ¿Sí? Sí. No era agustino, es el primer papa agustino, es el Papa León XIV, no ha habido ningún papa agustino, ninguno. Pero León XIII canonizó varios santos agustinos, creó varios cardenales agustinos y dejó a los agustinos su propia casa natal, en Carpineto Romano. Mire eso. A los agustinos, fue un papa muy cercano a la orden. Pero vamos, fundamentalmente yo creo está la unión con el sentido social y evangélico también, lectura de los signos de los tiempos que hizo León XIII. Y lógicamente nos sentimos también de que en 2 ocasiones y consecutivas un papa que viene desde el continente americano y de orden religiosa asume el pontificado. Para América Latina, ¿qué piensa usted sobre el Papa León XIV? León XIV es un papa latinoamericano también. Es norteamericano, es de Estados Unidos, nació allí, tiene nacionalidad norteamericana, pero tiene nacionalidad peruana. Él es peruano, tiene nacionalidad peruana. Ha estado muchos años en Perú. He dicho antes que tiene un corazón misionero, profundamente misionero y profundamente latinoamericano. Siente con Latinoamérica, siente con la Iglesia que camina en Latinoamérica y en el Caribe, sin duda alguna. Estuvo muchos años en Chulucanas, la misión que tenían los norteamericanos en Perú. Ahí estuvo mucho tiempo, fue formador. Conoció a monseñor Lizardo, a tantos agustinos, él les dio clase, fue formador de ellos. Y después
fue provincial de los agustinos de Chicago, prior general durante 12 años, y vuelve a Perú. Después de ser prior. Después de ser prior general, nombrado por el Papa Francisco obispo de Chiclayo. Y ahí está desarrollando su ministerio, conecta con el alma peruana y tiene nacionalidad peruana. Entonces, un papa también latinoamericano, sin duda, que conoce perfectamente los procesos de la Iglesia en Latinoamérica y en el Caribe, que los lleva en el corazón, que tiene esta sensibilidad, no es alguien que no conozca. Y tenemos pues esa alegría. Dos papas que vienen de otro continente y nos muestra la universalidad de la Iglesia, no una Iglesia eurocéntrica, centrada en Europa o en el área del Mediterráneo. Se abre, la Iglesia es universal, integradora de todos. Y es importante y muy bonito, a mí me gusta mucho, un papa religioso, de la vida consagrada, que no debe verse como algo extraño, sino de esta riqueza, esos matices de la Iglesia, a un papa profundamente identificado con la compañía de Jesús, con la espiritualidad ignaciana, como ha sido Francisco. Francisco es un jesuita en su pensamiento, en su modo de concebir la realidad, es lo lógico. En la práctica. Y en la práctica, papa jesuita, ahora viene un papa agustino con otra espiritualidad complementaria, pero que se une en esa vivencia de la vida consagrada. Por lo tanto, los consagrados estamos también de enhorabuena, y nos hace ver, y esto es también una exigencia para todos los religiosos, y hablo para todos los consagrados que me puedan escuchar, debemos espabilar, y tener dos papas que han pertenecido y pertenece el Papa León a la vida consagrada, nos debe hacer estar en la vanguardia, recuperar el entusiasmo, la alegría de evangelizar, en la disponibilidad a la Iglesia, en lo que nos pueda necesitar. Los religiosos estamos llamados a ser vanguardia de la Iglesia. Es un reto para todos nosotros, es una responsabilidad. Y a modo de llamado vocacional, pues me imagino que, aunque muchos dicen que estamos viviendo una crisis vocacional, yo creo que no, que siempre aparece, pero siempre es bueno hacer los llamados. ¿Qué piensa usted? Bueno. Él que trabajó en Estados Unidos, vi que trabajó la parte vocacional, vendrá también por ahí, conociendo la realidad de su orden y conociendo la Iglesia. Sin duda, es un reto también, decía, que tenemos nosotros. Yo, y hablo también por el Papa León, a nosotros nos identifica el ser agustino, el ser religioso, porque hemos sentido la llamada a seguir a Jesús en la vida consagrada, en la vida agustiniana. ¿Hay otras vocaciones en la Iglesia? Las hay. ¿Son mejores, son peores? No, igual, todos somos iguales. Eso nos ha hecho ver también el camino sinodal. Es el bautismo, nos iguala a todos. No hay nadie por encima, por debajo, ni mejor ni peor, sino distintas. Hay vocación laical, seguir a Jesús como laico, como religioso, sacerdote, distintamente en toda la vida consagrada, distintas órdenes. Las familias, entonces hay muchas. Y eso, puesto en conexión, en comunión, nos enriquecen a todos en los diferentes carismas. Para mí es donde se realiza mi vida. Yo no me puedo entender sino siendo agustino. A mí llena de luz mi existencia. Me encanta, puedo decirlo así, me encanta ser agustino y ser sacerdote. Y servir al Señor, ya después servirlo como obispo. Me encanta la vida consagrada, y el Papa también. Entonces, ¿qué tiene que hacer cada uno? Escuchar, reflexionar, hacer oración y decir, ¿dónde me llama el Señor? ¿Dónde? ¿Cómo puedo seguir al Señor? No mi gusto, no lo que a mí, sino en la oración, ¿dónde está el llamado del Señor para mi vida? Porque ahí es donde se va a realizar el encuentro con Jesús, y donde voy a avanzar en el camino de la felicidad. Esta es la propuesta vocacional. Y bueno, monseñor, ahí las familias somos vitales. Leyendo un poco sobre la vida del Papa León, ha dicho que ha sido porque su madre le ha llevado a la iglesia, se ha conectado. Quiere decir que si su madre no hubiera tomado esa determinación, aquel chiquito no hubiera empezado ese trayecto a entrar en la orden agustina. Y mire dónde el proceso lo llevó, como que si toda la historia lo hubiera estado preparando para esto. El Señor, los caminos del Señor. Hágamele un llamado a las familias. Son los caminos del sigan Señor, trabajando. Es importantísimo. Las familias no deben desanimarse, deben seguir trabajando. Tenemos el testimonio pues, de la madre del Papa León, se llamaba Mildred Martínez, y fue una mujer muy religiosa. Y él dice siempre su madre, y sobre todo dos cosas: la inclusión en la iglesia, la inserción en la iglesia, la parroquia, ayudar en la parroquia, en los grupos, meterse, no se puede vivir una espiritualidad separada, sino dentro, y la implicación
dentro de la Iglesia implicados, como monaguillos, como catequistas. Entonces las familias son fundamentales. Y de ahí es la bellísima imagen de la Iglesia como familia de Dios. La Iglesia es una familia, donde todos estamos unidos por el amor. Hay que crear lazos, hay que cuidar los lazos en la misma familia, entre los miembros de la familia. No el individualismo, el egoísmo, cada uno por su parte. Eso no es familia. Tiene que estar unida en los lazos del amor. Cuidar el amor en el seno de la familia, entre los padres, los hijos, los hermanos. Quererse, ayudarse, buscar el bien común. Y también está el respeto a la libertad. Cada uno decíamos antes, cada uno tiene su propia identidad. Cada uno tiene su propio modo de ver la vida, que si hay amor, las diferencias enriquecen. Si no hay amor, las diferencias enfrentan. Entonces tenemos que ponernos en conexión para que las diferencias no enfrenten, sino que enriquezcan la familia. Hay que cuidar la familia. Y la familia desde Jesús. Jesús fue miembro de una familia. Jesús debe estar presente en el corazón de todos. Hay que cuidar el aspecto espiritual. Hay que rezar, hay que cuidar el aspecto comunitario de la parroquia, de los grupos. No, decía el Papa Francisco, y también un pensamiento de San Agustín, nadie se salva solo, es en la Iglesia, es dentro de la Iglesia, con los demás. Las familias deben ser la luz del presente y la luz del futuro. Cuiden por hoy, mucho ánimo. Adelante. Finalmente, Monseñor, un llamado a que sigamos trabajando este camino sinodal en las parroquias, en nuestras diócesis, las conferencias, porque esto no ha terminado. Claro, es decir, la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. ¿Qué quiere esto decir? Que la Iglesia es en sí misma sinodal. La Iglesia es comunión. Puede dejar en algún momento de ser comunión. No, entonces no es la Iglesia. La Iglesia nos llama a la participación diferenciada, cada uno según su propia vocación. Si no somos espectadores, entonces no es la Iglesia de Jesús, la Iglesia es de gente implicada en ella. Y nos llama a la misión, a dar testimonio en todos los lugares, en todas las circunstancias de Jesús resucitado. Esta es la sinodalidad. Entonces, el proceso es cómo podemos hacerlo, cómo podemos llevarlo a cabo esto. Hemos avanzado mucho, en una Iglesia pues, inclusiva, participativa, misionera, samaritana, una Iglesia que lleva a Cristo al mundo de hoy, que profundiza en la comunión entre sus miembros, y este es el reto. Entonces estamos ahora en una etapa bien bonita de ir concretando. Ya se han concretado muchas cosas, pero hay que seguir concretando, que nadie se sienta solo, que nadie se sienta abandonado, sino este es el proceso, esto es lo que el Señor quiere para la Iglesia del tercer milenio, sin duda alguna. El Papa León es un hombre profundamente sinodal, profundamente sinodal. ¿Por qué? Porque es cristiano, es un cristiano, un hombre de fe, que ama a la Iglesia, que vive la Iglesia, sin duda alguna, y también pues, tiene esta experiencia agustiniana de un carisma que es también netamente sinodal. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias. Siempre nos recibe, nos acoge aquí en Roma, y para nuestros medios católicos pues es un honor tenerle acompañando también a todos nuestros televidentes y oyentes católicos. Somos una unión de 5 canales de televisión católicos y de radio, internet, y bueno, esto pues sale del corazón también, yo lo sé, de Monseñor Luis, que ha estado en República Dominicana. Usted conoce nuestras parroquias. Conozco las parroquias, he estado allí, las diócesis, tengo un gratísimo recuerdo, les llevo en el corazón, de verdad. Rezo por ustedes, estoy con ustedes y espero poder regresar y poder visitarles. Pero mientras tanto, seguimos caminando juntos, de verdad, en un tiempo precioso, en un tiempo de esperanza, junto a nuestro Papa León XIV. El Señor les bendiga. Amén. Bueno, y pues les voy a recordar que tenemos ese encuentro que él estuvo en Televida y allí nos explicó básicamente lo que era el sínodo. Y también quiero compartir con ustedes una entrevista que hace un par de meses estuvimos por aquí hablándonos. Para aquellos que no la han podido ver, pues ahora comparto con ustedes ese encuentro. Gracias, Monseñor. Muchas gracias. Y recen por nosotros. Igualmente, ahí en República Dominicana. Mutuamente. Salude a los amigos.
Muy bien, nos encontramos ya aquí en el despacho de Monseñor Luis Marín. En la estructura del sínodo, pues usted le ha tocado llevar una secretaría que lleva el trabajo práctico, que le ha tocado revisar todo antes, y le agradezco que estuvo en nuestro canal Televida dándonos las pinceladas iniciales, y la verdad eso nos abrió el apetito a venir incluso a hacer la cobertura. Bienvenido, Monseñor, a nuestro espacio en Televida. Muchas gracias, es una alegría estar con ustedes y estamos viviendo realmente todos un tiempo pues, de profunda renovación y una gran esperanza que conecta con el jubileo que estamos celebrando en la Iglesia. Eso le iba a decir, qué maravilla que cuando termina el sínodo empieza el jubileo. Es como si esta fiesta coronara aquella reunión de tanto tiempo, tantos meses de trabajo y años, y que hoy ya se materializa en un documento, en un cierre. Pero mucha gente piensa, ¿este sínodo habrá sido un invento del Papa Francisco, de esta generación de católicos, o conecta con esa iglesia de Jesucristo inicial? Bien, lo primero que debemos decir es que la sinodalidad en la Iglesia no termina nunca. Ha terminado el sínodo de los obispos, la asamblea del sínodo de los obispos. Pero la sinodalidad, como se ha dicho, es una dimensión constitutiva de la Iglesia. La Iglesia siempre es sinodal. Siempre ha sido, es y será sinodal. Es la Iglesia de Jesús. Basta acudir a la Sagrada Escritura, a la Iglesia primitiva, y ya vemos presente la sinodalidad. Como los apóstoles se reúnen en el llamado Concilio de Jerusalén para escuchar y discernir la voluntad de Dios. Basta tener unos conocimientos históricos, teológicos, canónicos de la Iglesia para ver que la sinodalidad ha estado y está presente siempre en la Iglesia. Es decir, empapa lo que es el ser de la Iglesia, el hacer de la Iglesia y también en el estilo. El Papa Francisco lo que ha hecho y lo que hemos intentado hacer es recuperar, reforzar esta dimensión que ha estado siempre presente en la Iglesia para que realmente lleguemos a una Iglesia más coherente, más identificada con la Iglesia única, la Iglesia de Jesús. O sea que es como una manera de ser. ¿Sí? El creyente es sinodal. El creyente es sinodal. Es sinodal. Y empieza porque las comunidades se reunían en pequeñas comunidades y todo lo compartían. Claro, primero, en primer lugar, había comunidad. Exacto. Comunión. En la Iglesia de Jesús es la Iglesia unida a Cristo resucitado y la Iglesia unida entre todos los hermanos y hermanas. Una comunión, una verdadera comunidad. Cuando hay división, cuando hay individualismo, cuando hay egoísmo, nos estamos apartando del modelo de la Iglesia de Jesús. ¿Esto qué significaba también? Pues que todos los que participaban eran corresponsables. Cada uno aportaba, eran parte activa de la Iglesia, según las diferentes vocaciones, los diferentes carismas y los diferentes ministerios. Y, en tercer lugar, la Iglesia de Jesús es la Iglesia que da testimonio del Evangelio. La Iglesia abierta a la evangelización, a la misión. Esta es la Iglesia sinodal. La Iglesia sinodal, comunión, participación, misión. La Iglesia de Jesús. Ya que usted lo dice, Monseñor, también así, no se quedó la Iglesia en sus primeros siglos. El Espíritu Santo siguió suscitando elementos y también adecuados a la historia que vivía la humanidad. Y surgen esas grandes presencias de los santos que generaron órdenes religiosas, que se fueron a las grandes misiones. Y luego, desde el Concilio Vaticano, ha habido entonces un renacer de movimientos eclesiales, nuevas líneas de pastoral. Y ahora me entiendo yo la preocupación del Papa de decir, bueno, pero si el Espíritu Santo sigue creando, ¿cómo impulsamos eso nuevo creado, pero sin perder la esencia inicial? Y muchos dirán, ¿y por qué la Iglesia Católica se adjudica ser la primera iglesia? ¿Realmente es la primera iglesia? Solamente hay una iglesia. Bueno, es la Iglesia de Jesús, la Iglesia del Evangelio. Una sola iglesia. Por eso, todo lo que es división en la iglesia es escándalo. De ahí el impulso al camino ecuménico, de unidad en Cristo. Solamente hay una iglesia, la Iglesia de Jesús. Siempre, cuando nosotros rompemos la unidad, cuando nosotros fragmentamos la comunión, estamos atentando contra la Iglesia de Jesús. Mire qué fuerte esa palabra de atentar. Sí, sí. Es a propósito que se daña. Claro, sí. Y hoy hay procesos que dañan a veces, y da pena decirlo, que surgen dentro de la misma iglesia, personas que atentan quizás contra lo que la iglesia en general va viendo, que es una iglesia de comunión, y ahora me entiendo yo, y de sinodalidad. Claro, la iglesia siempre es de comunión.
Pues la Iglesia es siempre sinodalidad. Por eso debemos recordar y recuperar cuál es la esencia de la fe cristiana. ¿Cuál es el único mandamiento que Jesús nos deja? ¿Cuál es aquello por lo que nos reconocen que somos cristianos? Es el amor verdadero, el amor que une y que al mismo tiempo respeta las diferencias, diferentes vocaciones, diferentes carismas, diferentes ministerios. Todo lo que atente contra el amor. Si no ponemos el amor como eje de la vida cristiana, nos estamos separando de Jesús. Estamos creando pues, una estructura vacía. Ya puedo tener fe como para mover montañas, que si no tengo amor no me vale de nada, no es nada. El amor es siempre primero que la fe, más grande que la fe es el amor. Y hay que comenzar por recuperar el amor en la Iglesia. El amor nos une, el amor de Cristo resucitado, el amor que en definitiva es lo que es Dios en su esencia. Esta es la raíz de la comunión en la Iglesia. Lo grande es que dice los unos y los otros. Mire cómo nos pone uno frente al otro. Decir, sí, el amor no es solo tú, o no existe solo. Si no tienes razón de ser, si no es el uno con el otro en medio de las diferencias. Claro. Y creo que fue lo que vimos en el sínodo con este sistema de sentarse en mesas que se cambiaban, que se escuchaban, porque en el mundo la práctica es así. Claro, es decir, el sínodo ha sido también una experiencia sobre todo de escucha, de escucharnos unos a otros y de escuchar todos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla y se expresa en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios unido, después el pueblo de Dios en comunión. Entonces ha sido una experiencia de escucha, donde no se trata de que unos sean más importantes que otros, a todos al mismo nivel. El bautismo es el sacramento básico, que nos iguala a todos, pero todos diferentes. Yo debo seguir a Cristo en el camino que Él me ha llamado. Yo he dicho muchas veces que no se trata de clericalizar al laico ni de laicizar al clero. Yo tengo que seguir a Jesús como religioso y como obispo. El laico como laico, ni mejor ni peor, distintos. Y entonces en esa comunión, en ese ambiente de escucha, en esa apertura al espíritu, las diferencias se enriquecen, porque todos buscamos el bien de la Iglesia. En el amor las diferencias se enriquecen. Si no hay amor, si no hay comunión, las diferencias se enfrentan. Y muchos pensaban que el sínodo vendría a cambiar doctrina, vendría a cambiar magisterio. Y bueno, lo que ha hecho el sínodo es decir, miren la riqueza del magisterio. Y hoy la vamos a aplicar en un cambio epocal en el siglo XXI. ¿Cómo lo hacemos? Eso es efectivamente. Sí, por una parte había gente preocupada, no, van a cambiar. No se puede cambiar el dogma de fe. El depósito de la fe no cambia nunca. Está ahí presente y no va a cambiar. Lo que nos identifica como cristianos. No se cambia. Ahora, no se trata de un fósil, sino de algo vivo. Claro, es decir, que se expresa y que se desarrolla en un tiempo determinado. Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos vivir el Evangelio y testimoniar el Evangelio en el mundo de hoy? 2025, en el siglo XXI, no en el siglo IV, no en el siglo XX. Ese tiempo ha pasado. No podemos vivir en un tiempo que no existe. El Evangelio ilumina todas las realidades. Entonces esta ha sido nuestra preocupación. Desde el depósito de la fe, desde lo que nos identifica como cristianos, cómo vivirlo y cómo testimoniarlo hoy. Y esa ha sido la bonita experiencia del sínodo, del proceso sinodal y del sínodo de los obispos en particular. No, y nosotros los comunicadores, los que estudiamos tecnología, nos sentimos muy acogidos y alegres de ver cómo incorporaron que estas nuevas ciencias, son ciencias humanas, llevaran el anuncio del Evangelio, pero no se puede hacer en este ámbito tecnológico y de comunicación. Hoy estamos grabando con un equipo pequeñito, un iPhone 15, que antes necesitábamos 4 cámaras y 5 personas, y sin embargo, la trascendencia de esta ciencia creada por el hombre, la Iglesia la toma y la usa. Efectivamente, hay unos números muy interesantes en el documento final del sínodo que hablan de la misión digital. Tenemos que tener en cuenta, decía antes, el tiempo en que vivimos. Es decir, cómo transmitir el Evangelio en el mundo de hoy. Por lo que se refiere al lenguaje. Creo que la palabra transmitir incluso la usa San Pablo. Sí. Te transmití el Evangelio. Transmitir se transmite no solamente con la palabra, sino sobre todo con el testimonio. También con la palabra, y también sobre todo con el testimonio.
Desde ahí tenemos que ver cómo transmitimos el Evangelio en cuanto al lenguaje, en cuanto a medios, en cuanto a presencias. Entonces, esto es lo que debemos ir viendo, porque sería un contrasentido que por nuestra culpa, por no saber y no estar atentos al tiempo en que vivimos, frustrásemos la evangelización. Esto es muy serio. Que nos quedásemos en documentos, en textos, donde no llegan, donde no se entienden. A veces utilizamos un lenguaje que no se entiende. A veces estamos en ámbitos donde no está la mayoría de la gente. Todo el ámbito digital, el mundo digital, por ejemplo, ahí está la gente, los jóvenes. Entonces el signo ha sido una apuesta por una presencia en estos ámbitos. Y yo quiero agradecer desde aquí, de verdad, con todo el corazón, la actividad y el trabajo de los evangelizadores digitales, de los evangelizadores en red, que realmente están haciendo una labor impresionante. Yo quisiera que toda esta reflexión, este camino que abre el Sínodo de los Obispos, pues estuviese presente en las diócesis, se concretase en las oficinas de comunicación y en tantos profesionales que evangelizan, que son presencia viva del Evangelio en el mundo. Mencionó usted a los jóvenes, monseñor. Y bueno, mucha gente dice los jóvenes son el futuro. Como el futuro, los jóvenes están aquí y ellos son el presente. Ellos son el presente. Yo digo, mis hijos no van a existir. Existen. Monseñor, yo estaba en una misa recientemente en uno de los templos aquí Vaticano. Un gran templo, hermosísimo. Éramos 15 personas. Y yo decía, esta estructura tan grande, quizá milenaria, está aquí. La gente piensa que el templo es eso. Los jóvenes lo ven de una manera diferente hoy. ¿No les preocupa, y sé que es una preocupación del Santo Padre también, cómo será la iglesia en esta próxima generación que ya se está formando? Ahí están los católicos, los nuevos sacerdotes, obispos y quizás los nuevos papas del futuro. Está. Es decir, tenemos que darnos cuenta del tiempo en que vivimos. Los jóvenes son el presente de la iglesia, el presente. Tenemos que vivir el tiempo en el que vivimos. Y yo quisiera... Se puede soñar también, ¿no? Y el Papa nos pide también soñar, pero sueños, no sueños como ilusiones, sino como realidades que nos impulsan. Yo quisiera que recuperáramos todos, y especialmente los jóvenes, la dimensión de entusiasmo. Jesús, la Iglesia no puede ser, no son nunca un peso, no deben ser un peso, una angustia, sino una liberación. Jesús es luz, es alegría, es respuesta a todas las necesidades, preguntas y exigencias del corazón humano. Entonces debemos todos juntos, todos encontrarnos de verdad con Jesús vivo. Un tema que a mí me parece importantísimo es cómo es mi experiencia de Jesús. ¿Cómo conozco a Jesús? ¿Por lo que he leído en un libro? Por un código de conducta, por lo que yo me imagino. Solamente se puede conocer a Jesús desde la experiencia personal, porque Jesús no está muerto, está vivo. Y a veces da la impresión de que recordamos a un personaje muerto, un personaje del pasado. Por el alma de Jesús, que en paz descanse. Ay, Dios mío. Parecemos sí, que estamos recordando a alguien muy importante, pero ya muerto. Jesús está vivo. Vivo. Entonces, todo encuentro con Jesús entusiasma, porque Jesús siempre entusiasma. Y esta es la tarea nuestra, y esta es la tarea de la Iglesia. Y esto es lo que tenemos que transmitir. El Evangelio, mire, yo voy a decir una idea que a mí me hace pensar mucho. El Evangelio no se transmite solo por la palabra, por nuestros escritos, por nuestras conferencias. Se transmite por ósmosis, por contagio, como las primeras comunidades, contagiaban a Cristo, comunicaban a Cristo. Entonces, esto es lo que yo quiero que se recupere. Queremos recuperar en la Iglesia todos nosotros, y especialmente los jóvenes. Los jóvenes deben estar en la vanguardia, deben estar impulsando, deben estar tirando de nosotros, inquietando, hasta molestando. Esta es la tarea. Esta es la tarea de todos nosotros. Y juntos, pues vivir desde nuestras diferencias de edad, diferencias de cultura, diferencias de ministerios, diferencias de vocaciones, al mismo Señor, al mismo Cristo que nos une, que nos hace a todos hermanos y que tiene una respuesta para todas las demandas y necesidades del mundo de hoy.
Y esto es grande, esto es importantísimo. Y, Monseñor, finalmente quiero hacerle 2 preguntas. El sínodo también tocó puntos dolorosos, se autorrevisó como iglesia de dónde estaban las debilidades o dónde había que reforzar por situaciones que se han dado en la historia. ¿Y qué sigue de aquí adelante con el sínodo de la sinodalidad? Bueno, son 2 preguntas. Muy bien. La primera, efectivamente, debemos colocarnos siempre a la luz de Cristo. Desde la luz de Cristo vemos las deficiencias, vemos aquello que tenemos que cambiar, vemos aquellos puntos oscuros que necesita sanearse. No para quedarnos siempre en una crítica, en un lamento continuo, sino para curar las heridas, para que resplandezca la Iglesia de Jesús, el rostro de Jesús en medio de la Iglesia. Es un proceso también de sanación, de curación y de impulso de aquellas realidades extraordinarias y muy positivas que están presentes en la Iglesia. Entonces, esto es lo que hemos intentado también, una actitud siempre constructiva y también desde una actitud de reconocimiento y de perdón a la luz del Señor. Segunda pregunta. Y también de prevención, Monseñor. Siempre. Para evitar que puedan seguir pasando a los embates del demonio de destruir la iglesia. No, efectivamente. Se aprende, es por eso la misión también se aprende de los errores. Se aprende de los errores para afrontar un futuro de esperanza, un futuro distinto. No solamente para quedarnos en una constatación de los hechos, sino para aprender y evitar, incluso potenciar otras realidades que nos ayuden. Son estos procesos de conversión, que decimos, de sanación, de reforma, de cambio, siempre desde el Señor, desde el encuentro con el Señor. Segunda pregunta me decía, pues, ¿qué queda? Bueno, decía también al principio que la sinodalidad no termina nunca, terminó la asamblea del sínodo de los obispos. Se trata también de continuar impulsando la sinodalidad. Tenemos un documento muy denso, muy hermoso, muy profundo, que es el documento final. Entonces, no hay que leerlo como quien lee una novela o un libro, no. Hay que leerlo despacio, saboreándolo, como un instrumento de trabajo que nos saque, que nos lleve a conclusiones prácticas. Hay muchas, a todos los niveles. Entonces ahora estamos en esa fase, la fase que decimos actuativa, la fase de implementación del sínodo, la fase de implementación. ¿Cómo llevarlo adelante? Estamos trabajando en esto, se ofrecerán también alguna serie de ideas, de puntos guía. Estamos en contacto con las conferencias episcopales, también corresponde a las conferencias episcopales el ayudar y el hacer que todo el trabajo del sínodo y las ideas del sínodo llegue a las parroquias, a los grupos, empape la vida de la Iglesia, pues a través de los obispos, a través de las diócesis, a través de las estructuras. Deben funcionar las estructuras de participación, deben seguir dinamizando lo que es la vida de la Iglesia. Y en eso estamos en este horizonte de esperanza, en este horizonte de dinamismo, siempre una Iglesia que va hacia adelante, que no se queda parada, sino que va avanzando en lo que significa testimonio del Evangelio. ¿Qué realidades del mundo en el que vivo, de mi diócesis, de mi parroquia, en qué realidades no está presente Jesús? Hay que llevar a Jesús, hay que estar en esas realidades. Y al mismo tiempo una iglesia que va adelante en la inclusión de las personas. Una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que es familia de Dios, donde todos deben sentirse en casa, donde no se impone la presencia, el amor nunca se impone, sino que se propone, pero toda persona es bienvenida. Por parte, si uno no quiere, es libre, no se impone a nadie, pero que quien quiera pueda. Y desde ahí, ¿pero para qué abrir? ¿Por qué esta inclusión? Hay gente que pregunta, ¿por qué esta insistencia en todos, del Papa Francisco? Pues porque todos están llamados a encontrarse con Jesús resucitado. Todos están llamados a la salvación en Cristo, a tener la experiencia de luz, de gracia, de vida que es Jesús. Todos, efectivamente. Nosotros no debemos nunca ser muro, sino ser cauce de la gracia de Dios, de la presencia del Espíritu en medio del mundo.
Lo vimos en la JMJ cuando el Papa se lo dijo a los jóvenes y vimos ese 1,5 millones de jóvenes activos y tenemos mucha esperanza que en el jubileo de la juventud se selle eso y que los jóvenes aprendan este sentido de sinodalidad, porque lo van a estar escuchando. Ojalá que lo sigan escuchando en los sacerdotes, en los párrocos y obispos, para que digan, ¿qué es eso? Déjame ver cómo me trago quizá la palabrita difícil de pronunciar, pero que nos une. Sí, efectivamente, no es tan importante la palabra, el término, sino la experiencia. Exacto. La experiencia. La sinodalidad es experiencia de iglesia, experiencia de Cristo, experiencia de comunidad. Entonces, yo creo que esto es lo que vamos a intentar potenciar y lo que se está intentando potenciar. Ya se han dado muchos resultados, se va adelante. Yo creo que estoy muy contento, yo creo que todo esto está cuajando, la llama ha prendido, la semilla se ha sembrado. Y por supuesto que florecerá. Entonces, no debemos tener miedo, debemos tener paciencia también, y debemos ser constantes, no cansarnos, dar los pasos, si podemos dar un paso, damos, si podemos dar dos, das tres, juntos, todos juntos como iglesia, como comunidad cristiana. Es un tiempo realmente de esperanza, de una gran esperanza. Decíamos al principio que conecta con el jubileo de la esperanza. También todo el proceso sinodal también es un proceso que nos abre un horizonte no negativo, no del lamento. A veces nos lamentamos demasiado, lloramos mucho lo mal que está el mundo, lo mal que está la iglesia, los problemas que hay. Para mí el horizonte es de enorme esperanza, un horizonte muy positivo, muy abierto, donde merece la pena ser cristiano. Entonces yo diría a todos, ojalá podamos decir a todos, venid con nosotros, vengan y vean quién es Jesús, cuál es su mensaje de salvación al mundo y cómo podemos colaborar con él. Entonces, de esto se trata. De esto se trata. Para mí personalmente ha sido una experiencia que me ha enriquecido muchísimo. Me ha enriquecido como cristiano, me ha enriquecido como religioso, me ha enriquecido como obispo. Este contacto con el pueblo de Dios del que yo formo parte. Como en la sinodalidad me ha abierto a esa vivencia de comunión profunda en la Iglesia, que nos impulsa a todos a dar testimonio de Cristo, a evangelizar, a la misión en el mundo de hoy. Y se están recuperando pues, muchos modos, muchas formas de corresponsabilidad en la Iglesia. Una Iglesia que debemos avanzar hacia de la desclericalización, una Iglesia mucho más bautismal, pero al mismo tiempo también con esas diferencias de ministerios, de vocaciones y de carismas que significan distintos caminos, ni mejores ni peores, para seguir a Cristo, todos juntos como testimonio vivo del Evangelio en el mundo que nos ha tocado vivir. Eso es. Bueno, y en este espacio Iglesia en Salida, Monseñor, nos hemos unido 5 medios de comunicación televisivos, además de radiales, y nos gustaría pues que agradecerle primero la oportunidad de conversar juntos, a actualizarnos el sínodo, a animarnos a vivir eso que el sínodo nos deja como un legado en el siglo XXI. Y pues me gustaría que usted enviara un mensaje a los medios de comunicación que se incorporen en esta promoción de la sinodalidad. En el proceso sinodal están presentes los medios de comunicación. Entonces, mi mensaje es un mensaje, en primer lugar, de agradecimiento por la labor que están realizando, por su presencia, por evangelizar también a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación y ser testigos del Evangelio de Jesús resucitado en medio del mundo. El mensaje también que les quiero dirigir es de ánimo, agradecimiento, ánimo, adelante, no se cansen, siempre vayan en la vanguardia de la Iglesia, ayuden a toda la Iglesia a que el Evangelio llegue a todos los rincones con un lenguaje actual en los medios, en los ámbitos donde está la gente. Y en tercer lugar, también el mensaje es un mensaje de renovación y de esperanza. Todos juntos estamos avanzando, yo creo, con paso firme, en un tiempo con sus luces y sombras, pero en el cual debe resplandecer la buena noticia que es Jesús resucitado.
Por mi parte, pedirles a todos ustedes que colaboren. Uno de los retos del sínodo es ponernos todos en interconexión, interconectarnos, no por grupos aislados, sino colaborando todos, no enfrentándonos unos a otros, sino juntos todos como comunidad cristiana. A los medios católicos, a los medios cristianos, yo les pido, por favor, que colaboremos y que caminemos juntos, juntos todos, todos y juntos. Recen, por favor, por nuestro Papa León XIV, implíquense en el proceso sinodal y vamos todos adelante como Iglesia dando testimonio de Cristo resucitado en este momento de la historia. Todos juntos como comunión y llenos de esperanza. Dios les bendiga. Bueno, más música en la calle aquí en Roma. Miren ahí, esta banda me la he encontrado caminando y más música. Miren, señores, ¿quién iba a decir que nosotros después de compartir en Santo Domingo, monseñor, esa entrevista que usted nos dio, que nos habló de su vocación, de su pueblo, como obispo peruano y agustino, que venía un agustino y peruano como papa? Entonces, bueno, los dominicanos, usted que estuvo recientemente por allá, un mensaje final. República Dominicana, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos hermanos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, la Cóndor, quiero saludar desde Roma, desde Vaticano, con mucha alegría y darles esa noticia de nuestro Papa León XIV. Estoy agradecido a Dios por este momento, estoy agradecido a ustedes por su compañía. Sigamos con la oración apoyando a nuestro querido Papa León XIV. Queridos hermanos, queridas hermanas de todo el país tan lindo, tan hermoso de República Dominicana, les doy mi bendición, les acompaño con mi oración. Muy bien, gracias, monseñor. Y orando tanto por monseñor Lizardo, que lleva ahí esa responsabilidad ahora de la Secretaría del CELAM, y también pues que ahora en este pontificado pues los obispos peruanos que tienen a su hermano también, porque al final su ciudadanía peruana les reclama también y ayudará mucho más también esta comunión eclesial de Latinoamérica. Para nosotros es una tremenda bendición, porque es el primer Papa agustino. Teníamos en estos últimos años, es el único cardenal que tenemos en este momento, el único cardenal agustino que ha entrado al cónclave. Por tanto, es una bendición y para América Latina, para CELAM, para el Perú, pues también es una alegría inmensa tener a un Papa que conoce nuestra tierra, que conoce nuestras costumbres, que conoce nuestra realidad, que ha caminado, que ha pisado, que ha visitado a cada departamento, a cada provincia, distrito, ¿no? Conoce muchísimas personas porque ha vivido casi 20 años en el Perú, pero mucho más antes ha estado relacionado siempre en la misión agustiniana en el norte del Perú. Su experiencia de ser agustino va a llevar a la comunión, a la unidad, a caminar juntos. Su experiencia de haber vivido en el norte del Perú, en las zonas vulnerables, la sensibilidad por los pobres, por los marginados, por los ancianos, por las personas más necesitadas. Esto va a ser clarísimo en su pontificado. En la continuidad también en la línea de nuestro Papa Francisco, sensible, cercano a las realidades más necesitadas de nuestra tierra, de nuestro mundo, ahora por supuesto de nuestra iglesia. Gracias, monseñor. ¿Nos da la bendición, por favor? Sí, mis hermanos, mis hermanas, nos unimos a nuestro Padre Dios para que nos bendiga y bendiga a cada uno de ustedes en sus casas, en sus familias, su salud, su vida, sus intenciones. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, monseñor. Chao, hermano. Bueno, y la Roma de los peregrinos, la Roma que sigue atrayendo a
muchas personas, muchos turistas, a la gente, a los católicos. Esta Roma que sigue recibiendo también las peregrinaciones jubilares, esta Roma que acaba de elegir esta Basílica de San Pedro, donde están enterrados muchos papas, y en las otras basílicas papales donde está el Papa Francisco, pues sigue invitándonos a venir a vivir esas huellas de la fe, a colaborar con estas estructuras de la iglesia, como nos han contado estos dos obispos. Y yo la verdad he aprendido mucho al escucharlos y me alegra mucho de ver ese trabajo tan dinámico que se hace en la Iglesia Católica a través de estas estructuras. Y pues reitero el pedido de que sigamos rezando por estos obispos para que puedan desarrollar esta labor que están haciendo en la Iglesia Católica. Así que desde Roma he querido compartir con ustedes estas experiencias que he vivido particularmente y que hoy son parte de lo que nosotros hemos llamado en este espacio Iglesia en Salida. Y desde Roma, Vaticano, pues pidiendo sus oraciones, Giovanni Krawinkel. Bendiciones para todos.